Hola Scorpio, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta este momento, porque yo sé que son muchas y las que vienen son muchísimas más y más maravillosas todavía. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que ore por ti, por cualquier asunto, por cualquier eventualidad, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si tú quieres una consulta personalizada conmigo, te puedes comunicar conmigo a través de mi WhatsApp. En la descripción de este video está la manera de hacerlo, de comunicarse conmigo. Bueno, mis amores, si esta lectura no resuena con ustedes, por favor déjenla pasar. También les quiero invitar, mis amores, a que se suscriban al canal, le den like al video y activen la campanita para recibir sus notificaciones. También que me sigan en mis redes sociales de Facebook e Instagram. En la descripción del video está la manera de contactarse conmigo de esa manera. Bueno, especialmente, particularmente, quiero que nunca olviden que los quiero mucho y que siempre los llevo en mi corazón y en todas mis oraciones. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti. Te dicen tus hadas que tú ya tienes las respuestas. Hay ciertas dudas, hay ciertas incertidumbres que tú tienes en este momento, pero tú ya sabes cuál es la respuesta real. Lo que tú no quieras aceptar esa respuesta, porque la verdad tal vez te es doloroso, para ti te resulta bastante dolorosa la realidad que puedes estar mirando como respuesta. Bueno, te están diciendo las hadas en este momento que mires cuál es la verdad, que no te distraigas, mira que esta chica está en un paisaje totalmente maravilloso, espectacular, inclusive hay una ballena al fondo, pero ella está concentrada en mirando un mapa del mundo. Entonces te están diciendo que no te concentres tanto en un punto, en algo que está fijo, sino que te concentres en el universo maravilloso que hay a tu alrededor y que mires las posibilidades. Ya sabes cuál es tu respuesta real. Entonces, si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video: yo sé cuál es mi respuesta, yo la acepto y yo supero cualquier dificultad que se me esté presentando en este momento. Bueno, ahora vamos con las personas que en este instante están preguntando por su persona especial, por su pareja. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en su relación en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, los sentimientos de tu persona especial en este momento están en caída. Hay algo que ha sucedido, hay algo que ha hecho que esta persona se replantee si realmente seguir o no seguir contigo. Es una persona que sí te ha querido, pero que ha tomado tal vez la decisión de revisar bien cuáles son los motivos por los cuales está a tu lado. Es una persona que realmente te ha querido, que ha querido hacer cosas buenas, grandes contigo. Inclusive ha pensado en algún momento que eres el amor de su vida, que has sido el amor de su vida, y que ha querido tener una familia contigo, algo real, algo realmente firme. ¿Qué espera de ti tu persona especial? La verdad, espera que tú salgas de ciertos problemas y dificultades, que logres perseverar en la relación de ustedes, que no te venzas al primer obstáculo, al primer inconveniente que ustedes han tenido. Al parecer, te ve con muy pocas ganas de seguir adelante, y eso lo tiene bastante bajoneada, y pensando en la posibilidad de hacer un cierre con la relación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Lo que te digo, que tú eres su verdadero amor, que quiere una familia contigo, que quiere algo especial contigo, algo grande y duradero. No quiere algo para un día o 2 días, quiere algo totalmente permanente. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, la relación va a comenzar a avanzar, pero esto va a ser poco a poco, y esto no va a ser por arte de magia, va a ser por el trabajo de ustedes, por la compenetración de ustedes y por lo que ustedes hagan como pareja, como relación, para rescatar lo que han perdido hasta el momento. Ustedes tienen un prospecto bueno, algo totalmente maravilloso entre manos, pero lo único que tienen que hacer es convencerse, mirarse a los ojos, dejar de mirar tanto a otras personas de su alrededor. No les digo que estén siendo infieles,
sino que toman en cuenta demasiado la opinión de otras personas de su entorno, y pues son personas que realmente no están en la intimidad de ustedes, solamente están aconsejándote y solamente están aconsejando a tu pareja de acuerdo a su conveniencia. Son personas que tal vez van a poner el grito en el cielo en el momento que ustedes tomen la decisión de hacer su voluntad ya con la relación que ustedes están teniendo, a menos que exista violencia física, emocional o espiritual. No está permitido que nadie intervenga en una relación a menos que ustedes lo permitan. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Dice que la razón te hace fuerte. La verdad es que ustedes saben realmente lo que tienen que hacer con la relación de ustedes. Ustedes saben hacia qué camino coger, saben hacia dónde deben seguir. Hay cosas que tal vez le han dicho a tu persona especial, pero la verdad, hay alguien que está interesado o interesada en alguno de ustedes dos, y ha sido la persona que ha maquinado toda esta situación para que se vean ustedes en la situación que están en este momento, en el punto que están en este instante, que están en este momento. Vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, te está diciendo que para mañana es tarde lo que vayas a hacer con tu relación. Para mañana es totalmente tarde, que tienes que actuar ya mismo para poder recuperar tu relación. Que no sean pañitos de agua tibia, no, tiene que ser una solución contundente. Si tienen que alejar a personas tóxicas de la relación de ustedes, bueno, lo van a tener que hacer si es que ustedes quieren seguir con la relación bien, una relación bonita, una relación justa para los dos, con sabiduría y con muchísimo respeto y con muchísimo amor para los dos. Entonces, no esperen más, no le den más largas a este asunto. Paren a quien tenga que parar, ajusten lo que tengan que ajustar ustedes como personas y sigan adelante porque tienen algo bonito en medio. Lo que pasa es que como hay personas o hay una persona que miró que ustedes tenían algo bueno, algo próspero, algo con futuro que tenían entre manos, bueno, entró la envidia a trabajar y comenzaron a hacer lo que les diera la gana con la relación de ustedes. Me dice tus hadas, por último, que pintes el sol entrando en tu cielo. Mira, te están diciendo, te están confirmando lo que te estoy diciendo, que tú eres el hacedor de tu realidad. Tú eres quien pinta si es oscuridad o si es un cielo y un sol resplandeciente en tu vida, en tu relación. Ustedes dos son los llamados a hacerlo, no otra persona. Entonces, si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video: yo soy el dueño de mi realidad, yo soy el dueño de mis decisiones. Junto con mi pareja decidimos qué sucede en nuestra relación y no permitimos que nadie se inmiscuya, que se meta en nuestras decisiones. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y espero que, puedan tomar unas buenas decisiones. También los invito a mirar la técnica de las tijeras de podar de Neville Goddard, que es algo de la ley de atracción, es algo que súper funciona. Yo les digo que funciona o porque funciona. Yo lo estoy experimentando y realmente estoy asombrada, estoy aterrada. Bueno, no olviden que los quiero mucho y que los llevo en mi corazón. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento están solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les pasa, qué me les sucede a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Al parecer estás pasando por un buen momento económico, un momento en el que te ven las demás personas como alguien firme, alguien con experiencia, alguien con liderazgo. No importa si tienes pocos o muchos años, pero es la manera de cómo te ven. Llega una buena noticia a tu familia, algo que ustedes estaban esperando, tal vez algo relacionado con la salud de alguna persona, o un dinero, algún recurso que ustedes estaban esperando. La noticia es totalmente positiva para ustedes, son buenas noticias. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, debes tener cuidado con tus encuentros sexuales, porque muy seguramente te vas a estar involucrando con una persona comprometida. Ten mucho cuidado con esta situación, porque esto te va a causar bastantes conflictos internos, estancamiento, también cierta crisis por haber hecho esto que después te vas a arrepentir definitivamente, ¿ya? Todo esto tiene solución, todo esto tiene, ¿cómo te digo?
todo tiene otro camino por tomar. Ya en el momento que esta persona o tú vayas a querer relacionarte con esta persona comprometida, bueno, acuérdate de lo que te estoy diciendo, que no te va a ir nada bien, que esto va a ser algo más que todo emocional para ti, ya, como sentirte mal, como sentirte usado o usada, como sentirte, no sé, algo mal por esto, por haber estado con esta persona comprometida, y después va a venir el arrepentimiento. ¿Cómo lo puedes solucionar? Bueno, ya sabes lo que puede suceder, ya tienes la claridad mental, no te vayas a dejar engatusar, no te vayas a dejar engañar, porque esta persona te puede estar diciendo palabras muy bonitas, muy rimbombantes, pero la verdad es que es alguien que está comprometido y que no va a dejar a la persona con la que está en este momento, solamente te va a utilizar para satisfacer sus pasiones. Bueno, ya si es tu decisión hacerlo, bueno, si tú lo quieres hacer, ya es tu decisión, no te puedo decir que sí, que no. Bueno, te dice por este lado que la naturaleza te ayuda a sanar, te enseña a sanar. Tal vez esta persona lo que va a hacer es cogerte a ti en algún momento de depresión o algún bajonazo emocional en el cual tú vas a estar, y se va a mostrar como un príncipe, como una princesa para apoyarte, pero es alguien comprometido, entonces no te conviene. Si estás herido, ofendido, te van a ofender o te van a herir en algún momento, bueno, mejor busca otras formas de sanar ese corazón, de disipar como esos malos pensamientos o como ese sentimiento de depresión que te puede estar cogiendo en algún momento. Bueno, te dice el tarot egipcio que tienes que aplicarle es la ley del hielo a esta persona. Tienes que sacarlo así. En el momento que llegue esta persona, sácalo así. Sé indiferente con esta persona, ponlo en su lugar, ponle los puntos sobre las sillas y dile: no, yo no quiero eso, yo merezco algo mejor, yo no merezco un plato de segunda mesa, yo quiero a alguien libre, alguien que me quiera, alguien que me respete. Y si tú haces esto con tu pareja, con la que estás en este momento, perfectamente lo puedes hacer con otra persona. Y si te dice que eres anticuado, anticuada, que si, bueno, lo que sea, no, o sea, no te dejes afectar por eso. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen las hadas a ti en este momento. Te dices que cómo es eso de felices por siempre. El felices por siempre lo haces tú, conociendo tu historia, tu pasado, tu presente y también intuyendo tu futuro. Tú tienes la capacidad de intuir lo que es bueno, lo que es malo, lo que sí y lo que no. También te están invitando a que hagas rituales con velas. Busca en Google, en YouTube, la forma de hacerlo. Bueno, también te dicen que el felices por siempre está dentro de tu corazón. Si tú lo crees, si tú piensas que esto es verdad, escríbelo en los comentarios de este video. Felices por siempre sí existe, porque yo lo hago realidad para mí con mi ley de atracción, aplicando las tijeras de podar para que lo puedas hacer. Tú eres capaz de hacer cualquier cosa, tú eres poderoso, créetelo. Bueno, hazlo porque yo lo estoy experimentando y a mí me ha funcionado, me está funcionando. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes. No olviden que los quiero mucho y los llevo aquí en mi corazón. Vamos ahora para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes, mis queridos amigos y amigas. Has tenido buenos resultados, muy buenos resultados. Mira la cantidad de oros que te resultaron, inclusive dinero sorpresa, dinero que tú no esperabas. Saliste de problemas y dificultades, no perdiste el ánimo. Si aún no sales, te digo que no pierdas el ánimo. Solamente aléjate de personas superficiales, de personas egoístas que al ver que tú ya estás bien, que tú tienes un futuro bastante próspero, van a querer fregarse de eso y sacar una tajada sin haber trabajado. Bueno, excelentemente bien. Mira, te dice los ángeles que el cielo te da el poder de sanar. Definitivamente tú tienes la capacidad, tienes el don, no solamente de sanar tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, sino también la de otras personas, y también sanar tus finanzas. ¿Cómo sanas tus finanzas? ¿Cómo es la cuestión de la economía? Bueno, mira, tienes que integrar a tu madre. Tu madre es la que representa la abundancia en tu vida. Respetar y honrar a tu madre y a tu padre es la mejor manera de tener largos días en esta vida y tener abundancia y bendiciones por siempre. Bueno, y también te dicen los ángeles que tienes la capacidad de sanar a otras personas. Bueno,
Y bueno, te dice por este lado el tarot egipcio que tú tienes la capacidad de hacer cosas grandes, cosas maravillosas, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general. Sí, es tu trabajo, sí es tu valor, pero los resultados para ti van a ser siempre, siempre positivos. Si tú lo crees, escribe en los comentarios de este video: yo soy abundancia, yo soy prosperidad, yo soy éxito, yo soy amor. Vamos a ver ahora qué te dicen las hadas en este día de hoy. Dice que no busque la aprobación de otras personas. Tú tienes la suficiente capacidad, tú tienes los recursos, entonces inviértelos de la mejor manera. Investiga, estudia, analiza, toma experiencia para tomar buenas decisiones en el sector económico en el cual tú quieres invertir tus recursos, los que vayas consiguiendo. Bueno, ya sabes que si inviertes, después vas a comenzar a ganar más y más, pero tienes que invertir en sitios legales, en cosas que sean reales, no cosas que de pronto te ofrezcan hoy subir de $1 a $1.000.000 de dólares. No, eso no funciona. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando mucha luz, mucho amor, muchas bendiciones. Recuerden que los llevo en mi corazón, que los quiero muchísimo, y bueno, y los espero en una próxima oportunidad.